Cuán grande eres tú, Padre. Hermoso eres tú, Dios. Gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar para alabarte, glorificarte, reconocerte y para meditar también en tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos en esto, Padre, que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Si los niños van a subir a clases, no sé si haya, pues pueden hacerlo. Bien. Ok, quiero meditar con ustedes acerca de una palabra. Quiero que estudiemos una palabra que, si bien no viene en la Biblia como tal, usted no la va a leer, sí viene, sí es un concepto que maneja la Biblia. Y esta palabra es influencia. Repito, es una palabra que usted no va a leer en la Biblia, no la va a encontrar en la Biblia, pero sí viene como un concepto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted va a encontrar ese concepto de influencia. ¿Y cuál es el significado de esta palabra? Bueno, influencia es el poder de una persona o cosa. Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma. Se estaba viciando un poco. A ver, ahí está mejorcito, creo ya. Es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Voy a repetir. Es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Eso es la definición de influencia. Influencia es el efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en lo que somos o en nuestra manera de actuar o en nuestra manera de pensar. Nosotros podemos ser influencia para quienes nos rodean, pero al mismo tiempo nosotros somos influenciados por quienes nos rodean. Ya sea, repito, una persona o alguna cosa. Una cosa me refiero, pues, un libro, una película, música, que de alguna manera tienen influencia sobre nosotros. Así como nosotros podemos influenciar a alguien, alguien puede influenciar sobre nosotros. Un libro puede cambiar tu manera de pensar. Un discurso puede cambiar tu manera de pensar. Una acción que alguien hizo puede cambiar tu manera de actuar. En fin, eso es influencia. Hoy en día esta palabra se oye mucho, sobre todo en las redes sociales. Y la palabra que dicen es influencer. ¿Usted ha oído hablar de esa palabrita? Influencer, ¿verdad? Se refiere a esas personas cierto número de seguidores en sus redes sociales y que debido a que son, pues, bastantes, ya se les conoce con esa palabra de influencer. ¿Por qué? Porque lo que dicen, sus seguidores muchas veces se ven influenciados por eso que dicen, ¿no? Ahora les llaman influencer a personas que tienen a partir de 500 seguidores, ¿no? Ya se sienten influencers y se sienten que manejan casi el mundo desde sus redes sociales. Pero usted y yo, como cristianos, como personas que nos decimos ser hijos de Dios,
La influencia que debe predominar en nuestras vidas es la palabra de Dios, es la persona de Dios, es la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Esos son los que deben influenciar en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro actuar. Dios debe ser la influencia más poderosa sobre cada uno de nosotros. Y el libro que más debe influenciar en nosotros es la palabra de Dios. No Harry Potter, no los libros que usted quiera, ¿no? Los más populares que pueda haber ahí. Esos libros no son los que deben tener influencia sobre nosotros, sino la palabra de Dios. Las palabras de Dios son los que deben moldear nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Dios nos ha puesto en este mundo para que usted y yo seamos una influencia positiva de las personas que nos rodean, pero también para ser influenciados de manera positiva de las personas que también nos rodean. Repito, usted y yo somos personas que tienen influencia, pero también somos influenciados, ¿verdad? Entonces, usted y yo debemos sujetar nuestros pensamientos, discernir lo que oímos, lo que escuchamos y lo que decimos a través de la palabra de Dios, para que nuestra influencia y sobre lo que somos también influenciados sea filtrado por la palabra de Dios. Amén. Dice la ciencia que aún la gente más tímida, más pasiva que usted pueda conocer, tiene influencia por al menos 7 personas. Por ejemplo, la persona que usted más tímida que conozca, esa persona, aún siendo tan tímida, va a tener influencia sobre 7 personas. Puede ser positiva o negativa, eso no es el tema ahorita. Pero esa persona tímida va a tener poder de influenciar sobre otras 7 personas a lo largo de su vida. Claro que entre más sociables seamos, no se distraigan, no es una cucaracha ni nada, es un papelito que va, es que veo que todos están volteando a ver. Hay un papelito ahí negro que va acá, ¿cómo se llama? Está caminando, pero no es ningún animalejo, no se preocupen, no se asusten, que no influencie ese papelito sobre ustedes. Entonces decía, la persona más tímida sobre 7 personas y obviamente entre más sociables somos, pues más influencia vamos a tener sobre las personas que nos rodean, ¿verdad? Y debido a esto yo quiero preguntarle a usted, yo ya me hice estas preguntas, pero usted ahora pregúnteselas a usted mismo. ¿Quién está influenciando en tu vida? ¿Quiénes están influyendo en tu manera de actuar? Sobre los que tú ¿estás influyendo de manera positiva o de manera negativa? ¿Estás bendiciendo a esas personas sobre las que influyes? ¿Te están bendiciendo esas personas que te influyen? ¿Cómo está siendo tu vida en este aspecto de la influencia? Tanto el ser influenciado como el influenciar a otros. Usted y yo debemos ser personas que para el reino de Dios debemos establecer el reino de Dios de manera positiva, ¿verdad? Debemos ser influencia para otros de una manera positiva. Dice la palabra de Dios que no hagamos tropezar a las personas, ¿verdad? No las hagamos tropezar. Habla de que tenemos una influencia, ¿no? Pero que tu influencia no sea negativa, sino que sea positiva. La serpiente, Satanás al principio en el Edén, en el Génesis, usted puede leer que tuvo una influencia sobre Eva, ¿sí o no? ¿Cómo fue su influencia? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿verdad? Cuando leemos Génesis a veces pensamos que de un día al otro pasaron las cosas y no, pasó mucho tiempo, a veces de un verso al otro pudieron haber pasado mucho tiempo.
Yo creo firmemente que desde que Dios les dio tanto a Adán y a Eva ese mandamiento de todos los árboles que hay, puedes comer menos del árbol del bien y del mal, ¿no? Y de esos no. Yo no creo que al otro día llegó la serpiente, yo creo que pasaron mucho tiempo en el que Adán y Eva vivieron en el paraíso alimentándose de otros frutos y respetando el mandato de Dios de no acercarse, de no tomar del fruto prohibido. Pero un buen día, bueno, más bien un mal día, la serpiente se acercó a Eva, ¿verdad? Y tuvo una influencia sobre ella. Yo creo que, obviamente la palabra de Dios nos resume muchas cosas, pero yo creo que la conversación que sostuvo Eva y la serpiente no fue nada más, con que te dijeron esto. No, yo creo que ahí hubo una plática bastante de mucho tiempo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No nada más esa pequeña frase que nos dicen ahí, ¿verdad? Eva prestó sus oídos a la serpiente. Y se olvidó esa conversación hizo olvidar a Eva del mandato, prácticamente del único mandato que tenía, ¿verdad? Que era, no tomen. Pero ¿cómo engañó, cómo influenció la serpiente sobre Eva? Con una mentira. ¿Sí o no? Una mentira disfrazada de éxito. Una mentira disfrazada de éxito. Con que te dijeron que no comieras de este. Bueno, es que te están diciendo que no comas porque cuando comas vas a tener éxito, ¿no? Vas a ser como Dios conociendo el bien, éxito. Así fue como fue engañada la Eva. Y al mismo tiempo Eva influenció sobre la vida de Adán. He ahí la primera influencia negativa que podemos encontrar en la Biblia. Dios, en los estatutos que le puso al pueblo de Israel, le dijo: no te mezcles con otros pueblos, porque el día que te mezcles con otros pueblos, ellos van a desviar tu corazón a adorar otros dioses. Otros dioses. Y vemos cómo Dios, en su inmensa sabiduría, tenía razón. Y la sigue teniendo. Las mujeres de Salomón lo influenciaron, pues cómo no, 700 mujeres y 300 concubinas, pues claro que van a terminar influenciando el corazón del hombre. Si con una a veces va, pregúntenle a Adán, ¿no? Esto no es contra las mujeres, simplemente es un ejemplo, ¿no? Claro que te van a terminar influenciando. Cuando no tenemos los ojos puestos en Dios, somos tambaleantes, seguramente van a terminar influenciando mal sobre nosotros. Salomón fue influenciado por sus mujeres y cuando era viejo lo llevaron a adorar dioses que no eran permitidos por Dios. Y tomando el ejemplo de Salomón, tenemos que pensar usted y yo, bueno, si a este hombre, siendo el hombre más sabio que la Biblia da testimonio, si a él le pasó, si a él lo influenciaron de manera negativa, pues ¿qué me hace pensar que a mí no me va a pasar? Y no porque nos tenga que pasar, pero estamos con una gran probabilidad estadística de que nosotros también seamos mal influenciados. ¿Sí o no? Si al hombre más sabio le pasó, pues yo que estoy bien babas, pues también me puede pasar. Por eso me tengo que andar con cuidado. Las influencias de Salomón fueron
para maldición y no para bendición. Y lo hicieron tropezar en su vida. Las influencias que tú estás teniendo están siendo para bendición o para maldición en tu vida. Pregúntate y contéstate. Y sincérate. Las hijas de Lot, los que conocemos su historia, ¿qué pasó con las hijas de Lot una vez que salieron de Sodoma y de Gomorra? Fue las hijas de Lot, que eran dos, junto con su padre, estuvieron establecidos en una cueva. ¿Y qué pensaron estas muchachas? Ay, pues como ya estamos aquí solitas, pues vamos a darle descendencia a nuestro padre. ¿Sabe qué? Ese pensamiento de tener relaciones con su padre era un pensamiento de Sodoma y Gomorra. Seguían influenciadas por su vida pasada. ¿Qué tanto está influenciando tu vida pasada hoy en día en tu vida? ¿Aplica lo que dice la palabra de Dios? He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿O sigues viviendo con las cosas pasadas? Las hijas de Lot fueron arrastradas porque también quizás su padre no tuvo la suficiente influencia positiva sobre sus hijas. Y seguramente no, porque si estudiamos la vida de Lot vemos cómo dice la palabra de Dios que sus tiendas, cuando se apartó de Abraham, dice que sus tiendas poco a poco las iba acercando a la ciudad de Sodoma, sabiendo él que en esa ciudad era más pecaminosa que nada. Pues qué buena influencia podrían tener sus hijas. Pues no, si el propio padre no las guió adecuadamente, pues no. Papá, mamá, ¿estás teniendo la suficiente influencia positiva sobre tus hijos? Porque Lot no la tuvo. ¿Tú estás teniendo la influencia adecuada sobre tus hijos? Dice la ciencia que los primeros 10 años son los años que más debes trabajar y más influencia debes tener sobre tus hijos. Es el momento adecuado para sembrarles los valores, buenos pensamientos, buenas costumbres. Porque después de los 10 años, no que no aprendan, no que no sigan escuchándote, pero ya de un 100% que te escuchaban, ahora ya nada más te van a escuchar un 30, 20%. ¿Aprovechaste esos primeros años de vida de tus hijos? Con esto no estoy diciendo que ya los olvides, diga, no, bueno, ya ni modo. Ya tienes 30, 20, ya tienes 25, ya tienes 20, ya me olvido de ti. No, tú sigues siendo una influencia para él o para ella. Porque tú y yo estamos llamados, repito, para ser personas de influencia. Influencia positiva. Influencias fuertes. No influencia débil. Jeremías 15:19. Acompáñame por favor a Jeremías 15:19. Ya estamos ahí. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y aquí está la influencia que usted y yo debemos de tener. Conviértanse ellos a ti, ¿y qué? Y no tú a ellos. Influencia. Sé tú el que influye y no ellos sobre ti. Obviamente estoy hablando de malas influencias, ¿verdad? Porque cuando es una buena influencia, pues qué bueno que puedas seguir ese ejemplo. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Qué bueno sería que usted y yo pudiéramos ser instrumentos en las manos de Dios para cambiar positivamente el actuar o el pensar de las personas que están a nuestro alrededor. Conviértanse ellos a ti
y no tú a ellos. La influencia de una sola persona puede llevarnos a la ruina espiritual. Y usted y yo somos influenciados de muchas maneras, por personas, por una campaña publicitaria, en las redes sociales, por comportamientos, la televisión, la música tiene mucha influencia sobre el ser humano. Y a veces sabe que nosotros ni nos damos cuenta. Todas las cosas que nos rodean nos incitan de alguna manera para hacer o para no hacer, para hacer cosas buenas o para no hacer cosas buenas. Somos de alguna manera influenciados en muchas maneras. Personas se han quitado la vida por escuchar un tipo de música. Es el momento que empezaron a escuchar cierta música, fue el pequeño empujón que necesitaban a veces para dar el paso y quitarse la vida. Claro, ya tenían problemas, ¿verdad? Tenían depresiones, muchas cosas atrás, pero a veces el escuchar una música en específico fue el pequeño gran empujón que les hizo quitarse la vida. Aventarse de un puente, ahorcarse, dispararse, por una pequeña influencia llamada música. Le voy a dar un pequeño ejemplo de cómo la música influye en nosotros. Espero que se oiga. No importa. Se va a ir desafinado, pero pues usted está acostumbrado a que aquí se oiga desafinado. Entonces, no hay mucha diferencia. Bueno, dicen los estudiosos de la música que hay acordes que nos hacen sentir alegría y hay acordes que nos hacen sentir tristeza. Si yo toco este acorde, dígame usted qué le genera, ¿ok? ¿Qué le genera? Alegría, moverse, ¿no? Y si yo toco esto, ¿qué le genera? Tristeza para abajo, ¿no? Ok. Así es la música. La música nos genera a nosotros estar contentos o estar tristes. Aquí yo le jugué una pequeña trampa, porque los dos acordes que yo toqué, según dice el estudio musical, y bueno, tienen cierta razón porque es una realidad, los dos acordes que yo toqué son acordes menores, y usted a lo mejor les voy a hablar en chino, pero le tengo que decir. Los dos acordes son acordes menores y los estudiosos de la música dicen que los acordes menores nos causan tristeza, flojera. Y los acordes mayores nos causan euforia, alegría. No voy a poner a dar aquí un poco de clase de música, pero de eso se trata. Pero aquí los dos acordes que yo le toqué fueron menores. Los dos nos debieron de haber causado, según esto, tristeza. Pero no se trató de los acordes, sino la manera en que yo los ejecuté. Si se dio cuenta el primero, ¿cómo lo hice? Con energía. ¿Y qué nos mandó? La energía. ¿Sí o no? De hecho, ese acorde con el que yo toqué primero, con esa canción empezamos. Y de noche cantaremos. ¿Qué le causa a usted? Órale, ¿no?
Y el segundo acorde que toqué, que también es un menor, lo toqué despacito y le generó a usted, ahí sí le generó ¿no? Ese acorde segundo que toqué, podría yo cantar la de, no, espérate, no me saques de onda, no, porque es triste. La manera de tocarle, es pastos verdes, me apacienta. ¿Qué nos lleva a esa? Tristeza, relajación, tranquila, ¿no? Porque no nada más es lo que toco, sino cómo lo toco. También la manera de que usted habla. Usted puede decir una verdad de dos maneras diferentes. Les voy a decir una verdad yo ahorita. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios te ama. ¿Sí o no? Le dije una verdad, ¿sí o no? Ahí va la misma verdad de otra manera. Dios es bueno, Dios te ama, Dios es misericordioso. ¿Usted me creería? ¿Es una verdad, sí o no? Definitivamente es una verdad. Pero la manera en que te lo estoy expresando, tú me estás diciendo, no, pues está bueno, ¿no? Está bueno tu Dios, pásame ese Dios que te causes alegría. ¿Sí o no? Podemos influenciar a las personas en nuestra manera de ser, de expresar. Las películas son expertas en moverle a usted sentimientos. ¿Sí o no? Usted puede ver una película y puede salir eufórico de esa película. Puede ver otra película y puede salir agüitado. ¿Sí o no? La música igual. Puede salir de un sermón de alguien, de un sermón y puede salir todo gozoso o todo agüitado. Porque somos influenciados, somos influenciables. Hoy en día las películas, las series, la música están influenciando en nuestras vidas, en nuestros pensamientos de una manera que nosotros ni nos damos cuenta. ¿Sí o no? Estamos siendo bombardeados y a veces no nos damos cuenta. Las películas, aunque sean infantiles, están influenciadas por la comunidad ABCDFG, ya sabe a cuál me refiero. ¿Sí o no? En las cosas infantiles. ¿Y sabe qué? Lo peor del caso es que a veces nosotros dejamos que nuestros hijos vean eso, que se insensibilicen de eso. Les voy a decir una definición de influencia normativa. Influencia normativa es lo siguiente: es el proceso de influencia mediante el que una persona adopta la respuesta de la mayoría del grupo, aunque muchas veces no esté de acuerdo, con el simple fin de ganar su aprobación o evitar el rechazo. Usted y yo muchas veces hemos aplicado en nuestras vidas esa influencia normativa. Sobre todo cuando éramos pequeños o adolescentes. Nosotros nos dejábamos, si a usted no le gustaba el fútbol, pero era esa persona, ese jovencito que estaba siempre solo, con tal de hacerse de amiguitos, ¿qué hacía? Jugar fútbol. Cuando era adolescente y sus amigos empezaban a fumar, a echarse una cerveza, a drogarse, con tal de pertenecer a ese grupo, ¿qué hacía usted? Se echaba su cigarrito, se echaba su cerveza o incluso hasta se drogaba. ¿Para qué? Para pertenecer. Influencia normativa. Para ser aceptado solamente. Aunque usted no estuviera de acuerdo y aunque esté por dentro, odio el sabor del tabaco, pero con tal de ser aceptado, lo hacía. ¿Sí o no? Hoy en día eso nos está pasando en las películas, en las series.
en los programas, en la radio, en la música, somos influenciados y esa influencia normativa nos está haciendo aceptar las cosas a veces sin querer, sin estar de acuerdo. Antes usted y yo pensábamos ciertas cosas, de ver personas en la calle, no voy a decir exactamente por qué, pero usted tiene discernimiento, sabe a qué me estoy refiriendo. Y hace 20, 30 años los veíamos y se nos desaprobábamos completamente. Hoy en día lo vemos y se nos hace normal. ¿Por qué? Por la influencia normativa que la sociedad, que las películas, que la música, que la escuela ya está teniendo en el pensamiento, sobre todo de los jóvenes. Mateo 16, versículo 23. Mateo 16, versículo 23 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, regañar pues, casi, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Pedro, sin querer queriendo, estaba siendo influenciado por un espíritu que no era el Espíritu Santo. Era el mismísimo espíritu de Satanás. Yo creo que Pedro, en su manera de decir eso, seguramente no había en él como persona malicia, pero estaba siendo influenciado por Satanás. A ver, cuando nos ponen en la caricatura el diablito aquí, ¿no? Y luego acá el angelito, acá el diablito y acá el angelito. ¿A quién le va a hacer caso? Estaba Jesús ahí con sus discípulos diciéndoles que iba a ir a la cruz, y Pedro, aún inmaduro, dice: no, ¿cómo crees? Esto no, aquí estoy yo, no tiene por qué pasarte eso, mira, ¿no? Y vaya respuesta nada suave, nada agradable que le dio Jesús a Pedro. Póngase en los zapatos un poquito de Pedro. Se hubiera sentido feo, ¿verdad? Eso, aléjate de mí, Satanás. ¡Ah, su mecha! Me eres tropiezo. Me eres tropiezo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido malas influencias sin siquiera darnos cuenta? O según nosotros creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Ay, no vayas a la iglesia, quédate hoy en la cama conmigo. Casi nunca estamos juntos. Sin querer, queriendo, diría la chimostrufia, o quién decía eso, el Chavo. Estamos siendo mala influencia para alguien, ¿no? Lucas 9:55, por favor. Lucas 9:55, vamos a leer del 54. Dice: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? O sea, sus discípulos predicando y todo, y como no fueron bien aceptados, ahí se mostró su amor, ¿no? No fueron bien aceptados y: Señor, ¿quieres que les mandemos fuego porque no nos aceptaron?
Cuánto amor, ¿no? Cuánta misericordia de Juan y Jacobo. Y Jesús, ustedes, ¿qué onda? ¿No saben de qué espíritu, por parte de qué espíritu ustedes están hablando esto? No entienden. Influenciados. Había un espíritu equivocado obrando en sus palabras, en sus vidas, y ellos ni en cuenta. Hechos 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13 en adelante, dice lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿A qué les suena esto? Y les reconocían que había estado con Jesús. Influencia de Jesús en sus vidas ya. Influencia de Jesús en sus vidas. Dice mi esposa luego, cuando estamos en un restaurante, que luego ya me ve pedir las cosas como ella las pide. ¿Va? Por favor, y así muy amablemente. Yo antes no era tan amable que digamos, y ahora mi esposa es demasiado amable, ¿no? Ella es muy, muy, muy amable. Y dice, tú y luego ya pide las cosas así muy, muy como yo. Dice, ¿por qué? Pues porque ha influenciado en mi vida, ¿no? Pedro ya estaba influenciado por la vida, por lo que vivió a través de los años con Cristo, ¿no? Y reconocían que había estado con Jesús. Este habla como Él, ya piensa como Él, ya razona como Él. Influencia positiva. Dice el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que influencia pura de Jesús en la vida ya de Pedro. ¿Saben qué? Amenázame, haz lo que quieras, pero juzga si es pertinente que te obedezca a ti antes que a Dios. Amenázame, méteme a la cárcel, haz lo que quieras. Prácticamente le está diciendo eso. Yo no te voy a obedecer a ti antes que a Dios. Ese Pedro que antes había sido influenciado por Satanás ya había madurado, había crecido, y ahora estaba influenciado ¿por quién? Por Jesús, por el Espíritu Santo que seguramente ya vivía en él. Primera de Corintios 15:33. Es un pasaje que ya todos nos lo sabemos de memoria. Dice, no erréis, no te equivoques, ¿no? Dice, las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Hay conversaciones que te van a ayudar, que te van a motivar, que te van a animar, pero hay malas conversaciones que vienen a corromper tu vida, y por eso tenemos nosotros que tener cuidado de en qué conversaciones participamos, en qué conversaciones nos metemos.
Padre, que tú tienes una influencia poderosa en tus hijos. No la dejes pasar. Ayúdales. Platica con ellos. ¿Qué es lo que platicaste? ¿Qué platicabas con tus amigos hoy? A ver, ¿de qué platican? Ah, pues platicamos de esto y del otro. Ah, no, hijo, eso no está bien. No hagas esto, no lo hagas lo otro, no les creas. Sé tu influencia sobre ellos. No le dejes esta tarea a la escuela, no le dejes esta tarea de influenciar a tus hijos, a los tíos, a los abuelos. No, es tu tarea como padre. Tu tarea como padre. Es tu responsabilidad. En la Biblia podemos encontrar muchas historias donde hay influencia positiva y negativa. Coreb fue alguien que influenció negativamente en todos los que estaban a su alrededor. Un hombre amargado. La misma Biblia dice que no estemos amargados porque también ¿sabe qué hacemos? Contaminamos a los que nos rodeamos. Somos influencia negativa y contaminamos a los que nos rodean. Dalila influenció sobre el hombre que declara la Biblia, cuando venía el poder de Dios sobre él, era el hombre fortachón, ¿no? Fuerte, capaz de enfrentar a un león. Y una mujer tuvo una influencia tremenda sobre ese hombre. Y esta peluquera del demonio lo sedujo y lo llevó por el mal camino. Permitió Sansón que esta mujer lo dominara. Espero que aquí no haya ningún Sansón, pero tampoco ninguna Dalila. Diez espías fueron a investigar sobre la tierra que Dios les había mandado, y 8 de esos llegaron con malas noticias, ¿verdad? Influenciando al pueblo. No, está tremendo allá, ni nos acerquemos. Pero 2 no se dejaron amedrentar y confiaban en Dios. No, si Dios es el que dijo, no, Dios nos va a dar la victoria. ¿Sí o no? ¿Por quién te vas a dejar influenciar? Por aquellos que aunque Dios dijo, ve, aunque se vea difícil, dices, no, pues es que ya me dijeron que no, mejor, o por los que son minoría, pero que están con Dios. ¿Por quién te vas a dejar influenciar? Abraham fue influenciado por su esposa Sarai para acostarse con su esclava Agar. Le estaba ayudando Sarai, a Abraham le estaban ayudando a Dios porque estaba muy difícil para Dios, ¿verdad? No, le estaba ayudando Sarai. Ay, mira, acuéstate con mi sierva y que dé a luz en mis rodillas. Así ya te voy a dar un hijo. Y sabe que ese pequeño gran error de hace más de 4,000 años, el día de hoy sigue vigente. Allá en Medio Oriente hay peleas a cada rato, hay guerras a cada rato debido a esta pequeñita decisión, este pequeño error. Abraham se dejó influenciar por Sara en vez de seguir escuchando la voz de Dios y decir, no, ¿sabes qué, Sara? Dios nos dijo y hay que esperar en Él. Dios no necesita que le echemos la mano. Escuche bien este ejemplo porque está fuerte, está interesante. Satanás logró influenciar sobre la tercera parte de los ángeles en el cielo. No es menos, no es poca la cantidad, una tercera parte de los ángeles
en el cielo. ¿Y sabe cuántos ángeles hay? Una tercera parte. Y la pregunta aquí es, a ver, ¿cómo le hizo este condenado? Porque es condenado, ¿eh? ¿Sí o no? Están condenados, el Satanás está condenado. ¿Cómo le hizo este condenado para seducir a una tercera parte de los ángeles cuando estaban enfrente de Dios, viendo la gloria, viendo la majestuosidad de Dios, y este pelado, este condenado, los logró seducir para rebelarse contra Dios? Está tremendo, ¿eh? La influencia de Satanás. Y sabe que el peor del caso es que hoy en día Satanás sigue haciendo ese trabajo en usted, en mí y en los que están allá afuera. Sigue seduciéndonos para quitar los ojos de Dios y rebelarnos contra Dios. Y sabe que es un trabajo que Satanás lo hace, como la sección amarilla decía, o algo así, que creo que ese era su eslogan, ¿no? Y lo hace bien. Un trabajo impecable de Satanás, por así decirlo. Un trabajo perfecto. Hoy en día lo sigue haciendo. Sigue teniendo una influencia tremenda para rebelarnos en contra de Dios. Y lo hace así bien sutil. Usted y yo ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. Ya cuando menos nos damos cuenta ya estamos bien metidos en el pecado. Satanás es, híjole, como decimos, es de armas tomar y cuidadito, cuidadoso, especialista en lo que hace, un maestro del engaño, un maestro de la mentira. Así es que tengamos cuidado de ser envueltos en las mentiras de Satanás. Porque si logró hacerlo con los ángeles, ¿qué nos esperamos nosotros? Estamos muy expuestos. Pero para eso usted y yo, para poder librar esas mentiras de Satanás, usted y yo debemos todos los días, intimar con Dios. Intimar con Dios. Y andar con pies de plomo. Porque los ángeles intimaban con Dios. Sí, pero aún así, mire, se dejaron seducir por Satanás. He visto en mi vida, a lo largo de mi vida, mucha gente que realmente estaba metida con Dios. Realmente usted las veía y dice, no hombre, este hombre o esta mujer, mis respetos, o sea, bien metida con Dios. ¿Y sabe qué? De un momento a otro, se fueron. Y están bien metidos ahora, pero en el mundo, en su pecado. Y uno dice, ¿cómo? Si él era, si ella era, si él hacía, si ella hacía, si nada más le faltaba su aureola, ¿no? Y he visto también la misericordia de Dios en hombres y mujeres que uno dice, no hombre, este cuate o esta mujer ni de chiste en su vida se va a convertir. No, este es más rebelde que nada. No, hombre, este es un blasfemo. ¿Y sabe qué? Hoy esos hombres que pareciera ser, o mujeres que pareciera ser que nunca se iban a convertir, que nunca iban a rendir su vida a Dios, hoy los ve súper metidos y siendo un testimonio. Y los puede ver usted tatuados y todo, y uno diría, ay, no, ¿cómo crees ese cuate? No, pues sí, ya el tatuaje es de su vida pasada, mano.
Pero otros, mire, con corbata, y siguen estando con corbata, pero unos desgraciados. Y así podemos ver ejemplos y ejemplos y ejemplos buenos y ejemplos malos dentro de la palabra de Dios en nuestras vidas, de gente que fue buena influencia y gente que fue mala influencia, gente que se dejó influenciar y gente que no se dejó influenciar. Está en tus manos y está en mis manos permanecer en el camino de Dios. José, Juan, Pablo, la prostituta que ayudó a los espías, Pilatos, Elías, Daniel y sus amigos, en fin, todos ellos pudieron ser influenciados por alguien más, positiva o negativamente. Algunos decidieron ser influenciados positivamente, otros se dejaron influenciar negativamente. ¿Tú qué vas a hacer? Ya no se trata de la vida de ellos, es ahora tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarte influenciar negativamente? ¿Vas a influenciar negativamente? ¿O vas a dejarte influenciar positivamente y vas a influenciar positivamente? ¿Qué vas a hacer? Yo sé que estamos cansados. Déjeme terminar con esto. Escuche bien. Miren, Adán pecó en el paraíso. Tenía todo. Y aún así, pecó. Jesús, en cambio, fue fiel en el desierto, en la escasez. Adán pecó en el paraíso. Jesús fue fiel en el desierto. David fue infiel siendo rey. David fue infiel siendo rey. José fue fiel siendo esclavo. Los hijos de Elí se contaminaron aún rodeados de sacerdotes. Daniel y sus amigos no se contaminaron, aún siendo rodeados de malas influencias. Salomón fue infiel teniéndolo todo. Job fue fiel perdiéndolo todo. ¿Ves las diferencias? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De mí. Obedecer a Dios no importan las circunstancias, tú y yo tenemos que obedecer a Dios, porque es una decisión personal. Las circunstancias no importan, lo acabamos de ver en la vida de Adán, de Jesús, de David, de José, de los hijos de Elí. No importaban las circunstancias, unos teniéndolo todo fueron infieles y otros no teniendo nada fueron fieles. No importan las circunstancias. Es una decisión personal. El obedecer a Dios es una decisión personal, sin importar las circunstancias. Es que para él es más fácil. No, la decisión es personal, no importan las circunstancias. Inclina tu rostro, por favor. Y pídele a Dios que te ayude a ser fiel, a ser buena influencia, pero también ser influenciado positivamente, porque las dos vamos a estar, a veces vamos a ser influenciados y a veces vamos a ser influencia. Que las dos cosas sean positivas para tu vida. Que cuando seas influencia sea positiva y cuando recibas influencia sea positiva y no negativa. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer fieles, no importando nuestras circunstancias, no poniendo de pretexto si tenemos o si no tenemos, si subimos o bajamos, si está fácil o si está difícil. Ayúdanos, te necesitamos, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.